Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra plataforma de Tribunal Jurídico. Vamos a comentar en esta oportunidad de la Ley 32-108 que fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el 9 de agosto del 2024. Y lo que hace esta disposición es modificar el Código Penal, como se dan cuenta, sobre el tema de crimen organizado. Es importante comentar sobre esta materia porque cambian la regla del juego sobre la tipicidad de la situación de crimen organizado. Pero bueno, eso será para otra materia, para otro comentario que vamos a desarrollar. En esta oportunidad lo que queremos comentar es básicamente el tema de esta disposición que recoge en el artículo 2 de esta disposición. Entonces, cuando uno analiza esta situación, se da cuenta o piensa o razona que el Congreso realmente legisla en favor de la delincuencia, en favor del crimen organizado, en contra de los derechos que están establecidos dentro de las disposiciones que ampara pues a cada uno de las personas, ¿no? Entonces, vamos a revisar en ese entendido. ¿Qué nos habla? Nos dice, a ver, el fiscal provisional, en caso de estricta necesidad de urgencia, o sea, de urgencia, vamos ahí, puede solicitar al juez penal las siguientes medidas limitativas de derechos. Bueno, sabemos que las personas, pues, tenemos derechos que naturalmente nos amparan, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la libertad, derecho a la propiedad, etcétera, etcétera. Pero en este caso, para privar de una libertad, bueno, pues el fiscal tiene que solicitar al juez. Y de esa manera, entonces, ¿cuál es el problema, no? Vamos a comentar y luego vamos a leer y luego vamos a comentar esta materia. Levantamiento del secreto bancario. Bueno, ok, aquí podría haber lavado de activos, entonces queremos determinar, efectivamente, ahorita como saben en las noticias hay bastante, digámoslo, comentarios sobre esta materia de lavado de activos, ¿no? Entonces, cuando hay básicamente esa situación, puede solicitar el tema del fiscal al juez para que proceda con el levantamiento, lo cual pues está bien, ¿no? Porque el secreto bancario es un derecho que está protegido por la Constitución, ¿no? Muy bien, entonces vamos a revisar un tema importante en ese escenario que viene más abajo. En el caso del levantamiento del secreto bancario, bueno, dan la tipicidad, ¿no? Pero lo que nos importa en este tema es este punto de acá. Esto de acá. Vamos a comentar, nos dice, el allanamiento de inmuebles o lugares cerrados fuera de los casos de flagrante delito o de peligro eminente de su perpetración, siempre que exista motivos razonables, suficientes elementos probatorios para ello. La medida está destinada a registrar el inmueble y, de ser el caso, en su incautación. Muy bien, hasta ahí todo bien. Pero el problema viene a partir de acá. A partir de acá viene la problemática. ¿Qué es lo que nos establece? Nos dice, el registro se realizará con presencia del interesado. O sea, si no está la persona dentro de su domicilio, no hay el tema de allanamiento. Ese es el problema, ¿no? Del interesado y de su abogado. Ese es el problema. Y de su abogado, de no contar con el abogado, se le proporcionará uno de oficio a solicitud y la resolución judicial indicando expresamente la finalidad del allanamiento y su registro. A ver, ahí viene un problema, ¿no? Por eso es que argumentamos que este Congreso legisla en favor de quién? De la delincuencia, del crimen organizado. ¿Por qué? Porque le dice, mira, si lo vas a allanar, o sea, dice, si vas a allanar usted, señor fiscal, si tú vas a allanar el domicilio fiscal de los delincuentes, entonces más vale que te asegures que él esté en la casa y más vale que tú te asegures que lo hagas en presencia de su abogado. Y si no, todo es nulo. Todo lo actuado es nulo. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se supone que la legislación anterior a esta disposición permitía el tema del allanamiento del factor sorpresa. Y en el factor sorpresa, básicamente lo que ocurría, pues se encontraba las pruebas del delito. Pero como acá obviamente estamos que necesariamente tiene que estar el abogado, o de lo contrario poner un abogado de oficio, pero tiene que haber el abogado. O sea, en ese tiempo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues obviamente el delincuente se deshace de las pruebas, le mete al water, yo que sé, al desagüe, el tema de la evidencia y se deshace. ¿Por qué? Porque no pueden entrar los fiscales, no puede entrar la policía en tanto no esté con su abogado. ¿Eso qué tiempo va a pasar? Va a pasar por lo menos 1 hora, 2 horas, 3 horas, hasta que a ver si se anima pues el abogado de la defensa a personarse. Y si no, no pasa absolutamente nada. Ese es el problema. Entonces, con esto realmente lo que hacen pues
atar a los fiscales para que puedan encontrar la evidencia y puedan, obviamente, seguir con la investigación y determinar que esa persona ha cometido un delito y por lo tanto tiene que pagar. Eso es lo que está haciendo el Congreso en la medida. Y claro, mucha gente dice, no, pero eso no afecta. Vamos a ver aquí un material importante que ya, obviamente, para ver cuáles son los efectos, Sí, para ver estamos cuáles son los esperando efectos de esta la llegada de los defensores públicos Ahí para está que justamente lo que terminen el me dice. La falta allanamiento de abogados en no el permitió megaoperativo que se denominado diligencia Tormenta contra organización criminal. 2024. ¿Mm? En conjunto, la Quinta Fiscalía Los Provincial fiscales y Penal la policía Corporativa están del fuera Callao y del la División edificio de porque Investigación de no Delitos de Alta pueden Complejidad de la allanar, Policía no pueden Nacional ingresar. ¿Por qué? del Perú. Porque tienen Vamos a que cuidar eso, el conversar con abogado. el general Carlos Tiene Céspedes, que el cuidar director el nacional de abogado para Investigación que pueda, Criminal, obviamente, con la poder fiscal juzgar del a la gente. No, de la Quinta no es Fiscalía de posible. Policía. No es posible, señores. Señora fiscal, ¿cómo está? Bueno, Ahí es está la una banda fiscal. criminal que ¿Mm? se Ahí está dedica a la robar fiscal. objetos de valor, mercadería de camiones que Lamentablemente, salen ese del es el puerto, ¿no? Congreso Del terminal portuario. y de los Villa Soquendo, promotores en de esta específico, disposición no es la misma saben, ni modalidad, es siquiera una se han presunta banda enterado. criminal Cuando que les efectivamente entrevistan, también tendría le dicen, a antecedentes de ver, otros hechos. pero Nuestro ¿por qué hecho, que ha parte es del 26 planteado de un junio de proyecto de este ley año, la cual ha sido en el aprobado cual se sin ve más un del robo Congreso? frustrado y ¿Mm? también No saben ni habían siquiera lo que bajado al dice su conductor y a proyecto su de ley. acompañante. Y en la persecución policial es Ahí que están el los fiscales, delincuente están fuera. choca con un Porque con la vehículo disposición anterior ya particular hubiesen y roto las también luego puertas, con le la hubiesen berma pateado central. las Es puertas ahí y que hubiesen abandona el entrado a vehículo, se da encontrar la obviamente fuga, la se recupera evidencia la que mercadería corresponde pues consistente o en que llaves de vincula en latón todo en caso al blanco, delito. valorizado en más de 80 mil Pero eso no dólares. pueden. Es así que ¿Sabe Dios qué también está pasando dentro de adentro, no? los La 15 días familia, posteriores el obviamente, Ministerio Público toma acción inmediata, del ladrón, se consigue los videos donde que incluso se están ve adentro, pues están una deshaciéndose de seña, toda es la decir, un evidencia. Cuando ya motorizado entre que la hacía fiscalía con toda la seguimiento policía, no van a encontrar nada. alrededor de Viña Soquendo No van a a encontrar nada. esperar la salida de este camión. Es Ahí decir, está, que llega hasta el esa punto es la donde se ve la consecuencia, estimados amigos. investigación a la DIVIAC, Esa a es la un consecuencia. requerimiento fiscal con una respuesta inmediata del Poder Judicial ¿Mm? y el resultado se ha dado el día de hoy. Pati, televidentes de Canal N, Entonces, para amigos, que como se dan tengan en cuenta, ese es el problema que tenemos con esta disposición que ya está vigente. Ahora, ¿qué es lo que debe ocurrir a partir de ello? Claro, porque obviamente entonces, como han cambiado la regla del juego sobre organización criminal y con este tema del allanamiento, pues por eso existe ahorita lo que está pasando. Las extorsiones, el tema de las muertes, a la gente que trabaja, y claro, la presidenta y con su maravilloso equipo ha dicho, bueno, ¿sabes qué? Vamos digámoslo, enviar un proyecto de ley al Congreso donde pues se quiere tipificar el terrorismo urbano, ¿no? Que tranquilamente pueden dejar sin efecto esta disposición. ¿Por qué hacer otra disposición si esta la pueden dejar sin efecto? Claro, como no quieren quedar mal el Congreso, simplemente pues la han dejado ahí, ¿no? Y quieren regular de otra manera, ¿no? Simplemente eso es un engaña muchacho, ¿no? Entonces, el problema cuando nos ponemos a revisar, estimados amigos, las disposiciones que naturalmente a veces las personas comunes y corrientes dicen, bueno, pues a mí no me afecta el tema en lo que corresponde, pues cuando eligen de manera incorrecta a los congresistas, de manera incorrecta a los presidentes. Entonces, esta es la consecuencia. Todos los peruanos nos afectan cuando hay personas que llegan al Congreso que simplemente pues sacan disposiciones con ley propia o sacan disposiciones que atentan contra los derechos de las personas. Esta disposición se tiene que eliminar. Se han modificado un montón de los artículos del Código Penal. Se están trayendo abajo muchísimas disposiciones del Código Penal. Fuera para bien, me parece excelente. Todo es para mal. Todo es para mal. Entonces, lo que sí, por ejemplo, ¿por qué no se preocupan en los allanamientos? Dado que es una medida importante para encontrar las pruebas que vinculan básicamente con el delito, tendrían que en todo caso legislar que cuando hay los allanamientos que no lo hagan en presencia de los niños, porque un niño que ve qué culpa tiene ese niño que vea a su mamá, que vea a su papá o a su familiar enmarrocados. Nunca se lo va a quitar de la mente ese niño que la policía lo llevaron enmarrocados a su papá, a su mamá, o a su hermano, o a su ser querido. Eso, por ejemplo, tendría que haber una legislación que se proteja ese bien, digámoslo, del niño, básicamente, para que no pueda ocurrir posteriormente con ese factor trauma, diría, ¿no? O cuando hay de repente personas que son ancianos también que podrían tener alguna enfermedad. ¿Por qué no se preocupan en esa situación como si lo hacen en otros países, ¿no? Aquí no, simplemente lo que están diciendo, bueno, ya, ok, vamos a sacar una disposición simplemente para darle la ventaja a la organización criminal.
Entonces, vamos a seguir comentando de todas las disposiciones que salen, para eso este canal, básicamente para comentar y generar conciencia que cuando nos toque votar, pues obviamente estas personas que están en el Congreso, que son de partidos conocidos, ya no puedan llegar nunca más al Parlamento. Ese es el compromiso que debemos tener cada uno de nosotros, porque esto nos ataca, nos ataña a todos, esto nos afecta a todos, porque tiene que haber la dureza de la disposición para que la justicia, los fiscales puedan naturalmente ejercer sus facultades de la manera más eficaz. Pero con esto traban todo la medida o traban todo el proceso y naturalmente pues hacen que los delincuentes se salgan con las suyas. Hacen que los delincuentes se salgan con las suyas. Entonces, estimados amigos, hay que seguir comentando. Hay cuantas disposiciones que se han salido, que han modificado el Código Penal, que han modificado la Constitución, que han modificado el Código Civil, pero que todo es para mal, no es para bien. Entonces, hay que ser conscientes, estimados amigos, sobre esta materia. Así estamos con este gobierno que es incapaz, tiene una incapacidad, pero abismal como nunca lo habíamos visto para decirle no al Parlamento, porque el Ejecutivo debe observar estas leyes que salen del Parlamento. Lo debe observar, no los debe, no de, aquí simplemente lo que diga el Parlamento, o sea, lo que diga los congresistas, la presidenta, bien, no dice absolutamente nada. Dice, no, no, ya, todo lo que diga el Congreso que se publique, todo lo que, ninguna ley lo observa. En otros tiempos, el Ejecutivo hubiese observado estas disposiciones que obviamente son clarísimos que atacan a los derechos de las personas, pero este Ejecutivo simplemente trabajan de manera sincronizada con el Congreso. Y por ahí tenemos todavía la confianza que podríamos decir, bueno, ¿qué nos queda? Nos queda solamente un poquito de confianza en nuestros jueces, que son los que aplican control difuso sobre estas disposiciones que claramente violan la Constitución. Lo único que nos espera ello, pero eso significa que va a tener que llegar los casos a las manos de los jueces para que ellos puedan aplicar el control difuso o el control constitucional. Va a tener que seguir ese camino, pero eso no es la idea. Entonces, para que esto no ocurra, sería importante en todo caso que un nuevo Congreso pueda entrar y pueda desarrollar o se pueda modificar la Constitución para que haya una institución de control preventivo de las disposiciones, para que no ocurran esto. Si, por ejemplo, hubiese un tema de control preventivo donde sí existe en otros países, cualquier disposición que sale, primero se va, digámoslo, a este control preventivo a ver si es realmente, se entendería en todo caso que es un poco burocrático. Prefiero que sea burocrático, pero no atiende, obviamente, contra los derechos de las personas, para que luego no vaya por el control constitucional, el control difuso y, obviamente, porque en tanto la ley esté vigente, pues todos los abogados van a hacer, obviamente, gala de esto y van a decir, o van a, digámoslo, a hacer referencia a esta disposición, la 32.108, y si lo hacen, vuelvo a recalco, si los fiscales hubiesen ingresado, hubiesen roto las puertas, entonces simplemente todo ese procedimiento es nulo, porque lo han hecho sin la presencia del abogado. Imagínate, el abogado podría estar de repente en una diligencia, podría estar lejos, entonces van a tener que esperar ¿cuántas horas? 3, 4, 5 horas para que llegue, o si no, nunca llega. Porque la recomendación sería eso, no va. ¿Por qué? Porque no quieren obviamente que encuentren la evidencia, ¿no? Entonces, amigos, hay que tener bastante cuidado sobre esta situación, lo que está ocurriendo en nuestro país con estos congresistas que están haciendo de las suyas, que están haciendo de las suyas. Entonces, a tener en cuenta, amigos. Saludos, nos vemos en la próxima.